Aparecerá un texto, ¿vale? En el cual tenéis que dar al OK para seguir en la reunión, ¿vale? Es simplemente para la protección de datos e informar de que se está grabando. No os preocupéis porque en las ventanitas solo sale el hablante, que soy yo, ¿vale? No va a salir ninguna otra imagen. Entonces decíamos que el para qué de los fermentados, lo más interesante va a ser que va a generar una serie de cambios en el alimento, que va desde el proceso de conservación, que permite conservar a más largo tiempo el alimento, cambios en las condiciones organolépticas de ese alimento, textura, sabor y demás, cambios en la digestibilidad de diferentes macro o micronutrientes, pueden ser proteínas, pueden ser hidratos de carbono. Algo que se da, por ejemplo, en la fermentación de la leche es que la lactosa se hidroliza, con lo cual la cantidad de lactosa va bajando, y gente que puede tolerar la lactosa de peor, normalmente con los fermentados tiene menos reactividad, ¿vale? Porque hay menos lactosa. Lo mismo puede ocurrir con la caseína o con el gluten en el pan de masa madre, que lo haremos después. Decíamos también que va a haber una mejora en la biodisponibilidad de vitaminas y minerales. Y destacar de manera esencial que el efecto beneficioso que va a generar en nuestro organismo va a estar producido fundamentalmente por la producción de nuevos compuestos, metabolitos, que si no se da el proceso de fermentación no van a estar en ese alimento. Ahora veremos algunos de ellos. Dentro de las diferentes formas de fermentar vamos a encontrar fermentación láctica, fermentación alcohólica, fermentación acética, fermentación maloláctica, ¿vale? Si habéis hecho alguna vez una visita a una bodega y empiezan a explicar todo el proceso de elaboración del vino, van explicando los diferentes pasos que se dan en la obtención de, primero, el zumo de la uva, cómo se va mezclando, y te van explicando los diferentes pasos: fermentación láctica, fermentación alcohólica, fermentación maloláctica, hasta obtener el vino, ¿vale? Que se genera, es una bebida alcohólica no destilada, sino que se produce a través de la fermentación. Vale, entonces, entendamos que, como decíamos antes, en nuestro organismo se dan ciertos procesos de fermentación de manera natural. Uno es, dentro de la producción de energía, la producción de energía en circunstancias anaeróbicas, en las cuales, desde la glucosa, normalmente eso es glicólisis aeróbica, producimos ATP, se produce un metabolito secundario que es el piruvato, y en esa cadena de producción de energía, a través de la fermentación, se produce energía y un metabolito secundario que es el lactato, fermentación láctica, ¿vale? Entonces vemos cómo nuestro organismo, de manera biológica, tenemos un proceso asociado a la fermentación. Algo bastante evidente es que tenemos también una serie de microorganismos en diferentes cavidades de nuestro cuerpo, y especialmente la microbiota que habita el intestino grueso, lo que va a hacer es fermentar diferentes nutrientes que llegan al intestino. ¿Qué es lo que tenemos? Que, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, que son esenciales para la salud y para algunas funciones metabólicas, como son el acetato, el propionato y el butirato, se producen a través de la fermentación de diferentes fibras prebióticas que fermentan al llegar al intestino y producen como metabolito secundario ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Entonces vemos que también hay un proceso endógeno a nivel corporal, a través del cual las bacterias que habitan el ecosistema del intestino grueso fermentan una serie de fibras, generando unos metabolitos esenciales para diferentes funciones de nuestra salud. Muy bien. Entonces, para lo que vamos a ver después, que son los alimentos fermentados y el impacto que tienen en la salud, tenemos que tener en cuenta que hay esencialmente tres tipos de fermentaciones que nos interesan. Una fermentación láctica, y aquí los alimentos típicos van a ser los fermentados derivados de la leche, por ejemplo, el yogur, el queso, el kéfir, ¿vale? Que tienen esencialmente fermentación láctica, aunque el kéfir, como veremos después, tiene otro tipo de fermentaciones. Encontramos fermentación láctica también, por ejemplo, en el chucrut, que es un fermentado a partir de la col. Tenemos una fermentación acética que se produce en un paso posterior a la fermentación alcohólica y en presencia de oxígeno. Ahí lo que se va, por ejemplo, lo que se va a producir es, a partir esencialmente de la fermentación acética, es el té kombucha, que os sonará, cada vez está más presente en la alimentación,
o se va a producir vinagre. ¿Esto qué? Cuando dejas el vino demasiado tiempo abierto y en presencia de oxígeno, termina convirtiéndose en vinagre. Y tenemos otro tipo de fermentación, que es la fermentación alcohólica, que va a dar como resultado diferentes bebidas, ¿vale?, alcohólicas derivadas de la fermentación, como el vino, la cerveza o la sidra, por ejemplo. Bien, entonces, cuando hablamos de los diferentes tipos de fermentación, el dato esencial que tenemos que tener en cuenta en esos tipos de fermentación es que van a depender del tipo de hongo, levadura o bacteria que pongamos en contacto con ese sustrato. Entonces, para que tengamos fermentación láctica, tenemos que poner este tipo de familias de bacterias, lactobacillus, bifidobacterias, streptococos, aerococos, aloinococos, etcétera, en contacto con una serie de fibras o de carbohidratos que cuando entran en contacto con esos microorganismos terminan fermentando. Entonces, estos van a ser responsables de la fermentación láctica. Vamos a encontrar todas estas familias en diferentes plantas, en la tierra, ¿vale?, en el tracto digestivo, en cavidades mucosas como puede ser la vagina, etcétera, etcétera, de manera natural. A nivel de fermentación de alimentos, la fermentación láctica, como decíamos antes, es muy típica en los lácteos, pero no solo ahí. Utilizamos la fermentación láctica, por ejemplo, para la producción de algunos embutidos, también para algunas bebidas alcohólicas y vegetales como el chucrut o como el kimchi. Lo que es importante es saber que, como comentábamos antes, después del proceso de fermentación va a haber un cambio en las cualidades organolépticas del alimento y una producción de diferentes metabolitos que son potencialmente beneficiosos para la salud. Cuando hablamos de fermentación láctica tenemos dos tipos de fermentación. La homoláctica, en la cual el único metabolito va a ser el ácido láctico, o una que es heteroláctica, en la cual además del ácido láctico vamos a encontrar también etanol, ¿vale? Entonces ahí se produciría una fermentación con dos metabolitos secundarios, ácido láctico y etanol. Bien, hablando de etanol, fermentación alcohólica. Aquí, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Otro tipo de microorganismos, bacterias o levaduras, que en contacto con esos azúcares generan como metabolito secundario el alcohol. Los típicos son el Saccharomyces cerevisiae y el Cymomonas mobilis, ¿vale? Los nombres dan iguales, para que principalmente en nuestra cabeza asociemos que el tipo de fermentación depende del tipo de hongo, levadura o bacteria. Al final lo que obtenemos, ¿vale?, lo que tratan de hacer esos organismos es fermentar para producir energía para sí mismos. Y estos en concreto, como vemos en la cascada, van a terminar produciendo etanol como metabolito secundario. Y finalmente, para la fermentación acética, de la cual podemos obtener el vinagre o el té kombucha, que tiene unas propiedades bastante interesantes para nuestra salud, fundamentalmente vamos a hablar de la familia de las acetobacterias, ¿vale? Hay otras como las gluconobacterias, etcétera, pero fundamentalmente son la familia de las acetobacterias las que van a generar una fermentación secundaria desde el alcohol. Aquí tenemos la cascada fermentativa, tenemos una materia prima, primero fermentación alcohólica y a partir de ahí, en contacto con el oxígeno, vamos a tener la fermentación acética. Y al final vamos a producir, por ejemplo, vinagre desde el vino. Muy bien. Importante, porque esta es la clave, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, que nos va a producir ese efecto beneficioso para nuestra salud como consecuencia del proceso fermentativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros ponemos en contacto algunos alimentos con esas bacterias, después del proceso de fermentación se van a producir una serie de metabolitos secundarios con un potencial beneficio para nuestra salud. Si nosotros vemos las reviews de diferentes papers, vemos que, por ejemplo, los fermentados lácteos, como el yogur, el queso no, lo siento, pero sí el yogur y sí el kéfir, tiene un efecto muy beneficioso en la patología cardiovascular, y más el kéfir que el yogur. Luego entenderemos por qué. Entonces, podemos ver cómo detrás de la fermentación, no solo en los fermentados lácteos, también lo encontramos en el chucrut y en el miso, obtenemos unos metabolitos
cuyos nombres tenemos aquí, la valilprolilprolina o la isoleucilprolilprolina, que tienen un efecto antihipertensivo porque son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, lo que hace ese compuesto es tener un efecto beneficioso en nuestra tensión arterial por esa vía. Además de eso, cuando nosotros vemos las propiedades potencialmente saludables para nuestro organismo dentro de los fermentados, vemos que se producen una serie de metabolitos que se llaman exopolisacáridos, que son diferentes uniones de carbohidratos con proteínas, derivados siempre, en este caso, de los fermentados, del proceso generado por los microorganismos, que van a tener diferentes efectos beneficiosos. Por ejemplo, un efecto de disminución del colesterol, un efecto muy potente antioxidante, ¿vale? Cuando se ve los efectos beneficiosos de los fermentados en la salud y se habla mucho de un efecto anticancerígeno, apoptótico, etcétera, etcétera, va por dos vías. Una posible inmunoestimulación de las natural killer y también un efecto potente antioxidante, ¿vale? Al cual se atribuye y esto lo vamos a poner siempre entre comillas, los posibles efectos, ¿sí?, anticancerígenos de los fermentados. Y anticancerígenos siempre entre comillas. No es que por tomar kéfir no vayas a tener cáncer, ¿vale? Esto siempre lo dejamos claro. Y se van a producir también unos metabolitos secundarios muy interesantes que son las bacteriocinas. Estas bacteriocinas son unas moléculas peptídicas con acción bactericida, es decir, que directamente tienen la capacidad de matar bacterias que son potencialmente patógenas para nuestro organismo, ¿vale? Además de eso, las bacteriocinas van a tener un efecto de inhibición de la colonización exógena bacteriana, es decir, van a impedir que otras bacterias potencialmente negativas para nuestro organismo colonicen el medio interno y generen un posible efecto patológico para nosotros, ¿vale? Se ha visto que estas bacteriocinas tienen un efecto concreto contra la listeria, el Staphylococcus aureus, el Clostridium botulinum, la salmonela, etcétera, etcétera. Muy bien, seguimos. En el proceso de fermentación, ¿vale?, vamos a encontrar fermentados con efecto probiótico y fermentados que no tienen efecto probiótico, y los que tienen efecto probiótico van a aportar una serie de microorganismos que en una cantidad van a producir un efecto saludable a través de esas bacterias para el huésped, es decir, para nosotros. Además de eso, los fermentados tienen una capacidad de acidificar el medio interno, de tal manera que ese medio ácido evita el sobrecrecimiento de bacterias que son potencialmente patógenas. Además, el efecto probiótico genera un proceso de exclusión bacteriana. Bacterias positivas evitan que el resto de bacterias colonicen. Síntesis de nuevo de nuevas vitaminas, minerales, disminución de algunos antinutrientes, como pueden ser la caseína tipo A1, como puede ser en el pan fermentado de masa madre ciertos niveles de gliadina, ¿vale? Mejoran la absorción de nutrientes, la biodisponibilidad y van produciendo otros metabolitos que pueden ser potencialmente interesantes. Peptidasas, proteasas, ¿vale?, antagonistas de los opioides, etcétera, etcétera. Entonces, vemos, ¿vale?, sin profundizar mucho porque no tenemos mucho tiempo, que estas van a ser las claves de que los fermentados vayan a posteriormente tener un efecto beneficioso sobre nuestra salud, ¿vale? Todos estos metabolitos secundarios que se van a ir produciendo. Bien, beneficios generales, ya que hablo de una manera muy amplia, ¿vale? Porque luego veremos beneficios un poquito más concretos de diferentes fermentados. En general, los fermentados aportan bastante beneficio en la patología cardiovascular, disminución del colesterol, disminución de la tensión arterial, ¿vale? En general, sobre todo los que tienen efecto probiótico, una mejora de la actividad inmunológica, protección contra patógenos, ciertos efectos anticarcinogénicos, mejoras, por ejemplo, en osteoporosis y en otras patologías ya de manera concreta en algunos, efecto antidiabético, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel general, el efecto positivo que los fermentados pueden generar en nuestro organismo, lo que va a hacer es que podamos considerar los fermentados alimentos funcionales. ¿Qué quiere decir? Que más allá de que, vamos a imaginar, kéfir que me aporta X proteínas, X minerales, X vitaminas, ¿sí?, además de los macro o los micronutrientes, todos esos metabolitos secundarios que se producen en el proceso de fermentación tengan un efecto beneficioso para algún sistema en concreto, como podría ser el sistema, ¿vale?, que regula la tensión arterial, el sistema inmunológico, el sistema, perdón, las citoquinas proinflamatorias, etcétera, etcétera, o que directamente
genere un beneficio o disminuya el riesgo de padecer alguna enfermedad. Entonces, el hecho de que nosotros incorporemos de manera habitual a nuestra alimentación en cantidades pequeñas, ¿vale? No hace falta mucho, ciertos alimentos, el consumo continuado a medio largo plazo puede generar un efecto beneficioso en nuestra salud. Y eso es lo interesante de estos alimentos que se consideran alimentos funcionales. Como siempre, ¿vale? Podemos encontrar una cara B en algunos fermentados, ¿vale? Y es que en el proceso de fermentación, en algunos alimentos, no en todos, puede haber el riesgo del aumento de diferentes aminas biógenas. Las aminas biógenas son unos compuestos nitrogenados que derivan del proceso de fermentación de los aminoácidos libres. Entonces, en determinadas circunstancias, sobre todo, tiene que haber aminoácidos libres en el alimento, una temperatura concreta y un pH concreto, y microorganismos que fermenten y produzcan esas aminas biógenas. Y eso, evidentemente, en el proceso fermentativo se dan todas esas condiciones. Podemos encontrar diferentes aminas biógenas, aromáticas, heterocíclicas, alifáticas, etcétera, etcétera. Los nombres, algunos, igual os suenan más. Tiramina, feniletilamina, histamina, ¿vale? Las personas que tienen alguna patología derivada de la histamina, como puede ser alergias, como puede ser piel atópica, como puede ser asma, etcétera, tienen que tener cuidado con el exceso de histamina, triptamina y otras como la aspermidina, la espermina, la putrescina o la cadaverina. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esto en algunos alimentos fermentados hay un exceso de fermentación, puede subir mucho el nivel de aminas biógenas y generar síntomas negativos, ¿vale? ¿Cuáles son los alimentos en el proceso fermentativo más susceptibles de producir esas aminas biógenas? El vino, la cerveza, lo siento, el queso, nos vamos a lo más rico, pero lo siento, ¿vale? Los productos derivados del pescado, tanto fermentados como en conserva, en el proceso de degradación, producen bastantes aminas biógenas, o sea que hay que tener cuidado también. Salchichas y embutidos fermentados. Vegetales fermentados, tendríamos que tener un poquito de cuidado con el chucrut, ¿vale? Que esté correctamente fermentado, que un chucrut al final que lo compras normalmente no va a tener ese exceso de aminas biógenas, pero si hacemos chucrut casero hay que tener un poquito de cuidado con el timing de la fermentación. Y también las carnes en conserva. Entonces, así, de manera genérica, el resto, ¿vale? El kimchi, ¿vale? Bueno, el kimchi es una col fermentada, entonces igual va en la familia del chucrut, hay que tener un poquito más de cuidado con las verduras fermentadas en general, pero el kéfir, el yogur, el miso, ¿vale? Las ciruelas fermentadas, ¿vale? Que no me acuerdo el nombre, luego lo vamos a ver. Todas esas no van a tener un problema excesivo de una producción, ¿vale? Excesiva de aminas biógenas. El umeboshi, que no me salía el nombre, ¿vale? Con esos no hay mucho problema. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de fermentados, vamos a diferenciar dos grandes familias inicialmente, a que luego veremos fermentados que se pueden diferenciar por fermentados derivados de los lácteos, de las verduras, de las frutas, etcétera, etcétera, pero a efectos de lo que estamos viendo y del beneficio para la salud, vamos a diferenciar dos grandes familias, ¿vale? Fermentados que son probióticos, es decir, que en el proceso fermentativo se generan bacterias con un número suficiente para generar un beneficio en la persona que está ingiriendo ese fermentado, y fermentados que no tienen probióticos, que son fermentados como por ejemplo el ajo negro, que hay un proceso de fermentación, pero que no aportan microorganismos, ¿vale? O alimentos funcionales, que hablaremos después, como la cúrcuma fermentada, el jengibre fermentado, la remolacha, el comino negro, la maca, que se van diseñando ya en la industria de la suplementación natural, se fermentan de una manera específica y obtenemos un beneficio a nivel de los diferentes polifenoles, los curcuminoides, etcétera, etcétera, que tiene un potencial beneficio para la salud. Pero esos no aportan probiótico, ¿vale? Entonces diferenciamos estas dos grandes familias. Vale. A partir de aquí, recordar, ¿vale? La diferencia entre prebiótico y probiótico. El prebiótico va a ser un componente nutricional, normalmente fibra alimentaria, que no se digiere y no se absorbe en la parte alta del intestino, y que cuando llega a la parte final del intestino delgado y fundamentalmente al intestino grueso, las bacterias propias, ¿vale? Autólogas del ser humano, fermenta ese componente y esa fermentación produce un beneficio
para nuestra flora bacteriana, para la que nos tiene que aportar salud. Si no produce ese beneficio, no es una fibra prebiótica. Y un probiótico va a ser un organismo vivo que en suficiente cantidad, administrado a suficiente cantidad, va a generar un beneficio en el huésped, ¿vale? Chicos, estáis escribiendo en el chat, no voy a contestar ahora preguntas, ¿vale? Porque estamos con la presentación. Vale, entonces, ahora por familias de alimentos encontramos fermentados a partir de la leche. ¿Cuáles encontramos? Uno que nos gusta en general mucho, el queso. Lo que pasa es que el queso consumido habitualmente, en general, puede traer más problemas que beneficios, ¿vale? Por las aminas biógenas que comentamos, el queso sí que tiene o puede contener, por ejemplo, mucha histamina, y el queso, cuanto más curado, sí, ya sé, más rico, pero más aminas biógenas. El yogur, el kéfir o el kumis, que es un fermentado que se utiliza fundamentalmente en Asia Central, derivado de la leche. Entonces, si hablamos de este tipo de fermentados que aportan beneficio en la salud, hablamos esencialmente del kéfir y del yogur. Hay diferencias que las vamos a ver. Tanto el kéfir como el yogur son fermentados que se obtienen a partir de la leche animal, vaca, oveja, cabra, búfala, ¿vale? Si tuviésemos disponible, yegua, burra, lo que sea. Lo ponemos en contacto con las bacterias, ¿vale? En el caso del yogur suelen ser dos bacterias muy concretas, que son el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus. Dejamos fermentar, en el caso del yogur, poco tiempo, entre 3 y 4 horas, y generamos un alimento que se llama yogur, ¿vale? En el caso del kéfir, se pone en contacto ese tipo de leche con el hongo de kéfir, que es ese hongo que tiene forma de coliflor y que tiene una matriz, ¿vale?, en la cual se juntan un espectro mucho más amplio de hongos, bacterias y levaduras en una convivencia simbiótica. El kéfir aporta no solo fermentación láctica, el yogur es esencialmente fermentación láctica, sino también acética y alcohólica. Y en el caso del kéfir, también podemos obtener kéfir no desde la leche, sino desde el agua, con un hongo diferente, ¿vale? No es el mismo hongo. Necesitamos agua y un sustrato de fermentación. Necesitamos echarle azúcar al agua, ¿vale? Exactamente igual que para hacer té kombucha hay que echarle azúcar al té. Entonces, espera, creo que me he saltado. Vale. Comparativa entre el yogur y el kéfir. Personalmente, a nivel de salud, más interesante el kéfir, por este motivo, ¿vale? En el yogur la fermentación es esencialmente láctica, en el kéfir tenemos los 3 tipos de fermentación, ¿vale? El tiempo de fermentación, el yogur son 3-4 horas y en el kéfir suele ser como mínimo 24 horas. ¿Esto qué es lo que aporta? Mayor cantidad de probióticos, mayor degradación de lactosa y de caseína, con lo cual gente que por lo que fuera puede tener una peor digestión de la lactosa o de la caseína, el kéfir va a tener menos cantidad porque tiene más tiempo de fermentación. En el proceso de pasteurización, el yogur puede estar, la leche puede no, va a estar pasteurizada previamente seguro, pero hay veces que tiene una pasteurización posterior, con lo cual te has cargado todos los probióticos. En el kéfir hay una pasteurización de la materia prima, de la leche, pero no hay una pasteurización posterior, por lo tanto va a tener un efecto probiótico mayor. Importante, el espectro microbiológico cambia muchísimo entre el yogur y el kéfir. Mientras que en el yogur vamos a encontrar entre 3 y 5 tipos diferentes de bacterias, en el kéfir vamos a encontrar más de 300. Con lo cual tenemos un espectro microbiológico infinitamente más amplio y el beneficio que nos va a generar va a ser más alto, ¿vale? Y bueno, de la pasteurización ya lo hemos comentado antes. Vale, entonces, lo siento, pero el kéfir, yo soy muy fan del kéfir, ¿vale? Entonces busco muchas cosas del kéfir. En el kéfir, aquí tenemos un paper súper interesante de cómo, ¿vale?, los diferentes metabolitos producidos a partir del kéfir van teniendo efectos positivos en nuestra salud. Si miramos arriba, ¿vale?, antes hemos visto esos péptidos bioactivos que inhiben la enzima convertidora de angiotensina y genera regulación de la tensión arterial, ¿vale? Ayudan a la producción de ácidos grasos de cadena corta, generan efecto regulador, ¿vale?, antimicrobiano, efecto antioxidante que puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, efecto inmunomodulador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya vemos, ¿vale?, no me extiendo mucho, que tenemos poquito tiempo, pero que ya a nivel científico vamos viendo cuáles son las vías por las cuales
los diferentes metabolitos de los productos fermentados nos van aportando salud. Bien, a nivel general, lo que estábamos hablando, tanto el yogur, y si tenemos un yogur más artesanal, mucho mejor, ¿vale? Como el kéfir, tienen efecto probiótico. Al degradar lactosa, caseína, mejora la digestión de ambos nutrientes. Efectos antibacterianos, regulación del colesterol, mejora de la sensibilidad a la glucosa, efecto antihipertensivo, efecto antioxidante, efecto antiinflamatorio y efecto antimutagénico. Cuando hablamos de cosas relacionadas con el cáncer, chicas, chicos, de verdad, siempre cojamos con pinzas estas cosas, ¿vale? Que además muchos estudios son in vitro, entonces, bueno, hay que tener en cuenta que sí, pero que con esto no curamos el cáncer, ¿vale? Que quede claro de base. Vale, té kombucha. Este es el Scooby, que se llama, ¿vale? Que es como un disco que tiene un conglomerado diferente de hongos, y el té kombucha se genera a partir de la fermentación de té verde o té negro, azúcar y contacto con ese hongo, ¿vale? Esencialmente tiene fermentación acética, aunque también tiene algo de láctica y alcohólica. Se puede fermentar entre 7 y 60 días, aunque se estima que la fermentación óptima se da a los 15 días. Vale. Va a ser muy variable el espectro microbiológico, igual que con el kéfir y con el yogur, ¿vale? Porque va a depender del tipo de Scooby, de la cantidad de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí simplemente este es un estudio comparativo del microbioma de 3 tipos de tés kombuchas diferentes, en los cuales se utiliza diferente SCOBY, ¿vale? El hongo, y diferentes cantidades de azúcar. Entonces, bueno, aquí lo que nos aporta es todo el espectro bacteriano, que no vamos a nombrar. Simplemente es que veáis que todo esto ya cada vez está mucho más medido. Y efectos positivos. Así como en el kéfir y en el yogur hay muchos estudios en humanos, en el té kombucha hay menos, hay más en animales, ¿vale? Pero ¿qué es lo que se ve en animales? Y un poquito menos en humanos, ¿vale? Cuantitativamente por los estudios. Tiene efecto probiótico seguro, ¿vale? Tiene función antimicrobiana, tiene una función antioxidante muy interesante, y recordemos que en el caso del té kombucha es un derivado del té verde o del té negro, normalmente suele ser té verde. Acordaros de la cantidad de polifenoles que tiene el té verde: epigalocatequinas, epigalogalactocatequinas, etcétera, etcétera. Entonces, también vamos a tener una mejora cuantitativa de todos esos polifenoles. Efecto antiinflamatorio y potencial efecto anticarcinogénico, ¿vale? Entonces, acordaros, hay estudios que están in vitro o en animales, y hay algunos otros que sí que están hechos en humanos. Bien. Cambiamos, ¿vale? Hemos visto fermentados derivados del lácteo, fermentados derivados de hierba, ¿no? De una infusión, que sería el té, legumbres fermentadas, muy típico en Asia. Y aquí la legumbre estrella es la soja, ¿vale? A partir de la soja tenemos el miso, tenemos el tempe, tenemos, lo diré, bueno, luego me acordaré, ¿vale? La otra proteína que se hace a partir de la soja fermentada, que se come mucho en la alimentación vegana y vegetariana, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes maneras. El tofu, eso es, gracias Elena, tofu, que no me acordaba, demasiados datos en la cabeza. ¿Vale? Entonces, tenemos diferentes alimentos. Aquí, dentro de los fermentados, a mí me gusta especialmente el miso, que no necesariamente tiene que estar fermentado a partir de la soja. Quien no quiera a partir de la soja tiene miso de arroz y miso de cebada, ¿vale? Entonces, el miso es un alimento también muy interesante. Para fermentar miso, lo que se hace primero es una cosa que se llama koji en China, y se hace un fermentado desde el arroz metiéndole un hongo que es el Aspergillus rhizae, ¿vale? Entonces se deja el arroz con ese hongo, se deja fermentar y se obtiene una cosa que se llama koji. Y ese koji después se pone en contacto con la soja, con las habas de soja, ¿vale? Y a partir de ahí se genera un fermentado que es el miso, muy típico en la cocina macrobiótica, ¿vale? Muy típico en la cocina japonesa, especialmente. Entonces, el miso tiene efecto probiótico. Problema del miso, tener cuidado, porque si se echa cuando, por ejemplo, la sopa está hirviendo, te cargas todas las bacterias, ¿vale? Entonces habría que echarlo cuando la sopa esté caliente, pero que no esté excesivamente caliente para no matar, ¿vale? Los microorganismos que tenemos en el miso. Diferentes familias de bacterias. Un efecto súper interesante a nivel de la regulación intestinal y de la microbiota,
¿vale? Efecto probiótico, efecto antioxidante, efecto antihipertensivo, y es curioso porque el miso tiene una cantidad de sal alta, pero el efecto neto, independientemente de que tenga bastante sal el miso, es un efecto antihipertensivo. Efecto las natural killer, posibles efectos anticancerígenos, y hay unos estudios muy chulos de personas que toman miso durante los procesos de quimio y de radio, y ese efecto antioxidante que tiene el miso genera que haya unos menores que disminuyan los efectos secundarios de esas personas que están pasando por un efecto de quimioterapia o radioterapia, ¿vale? Entonces, efectos muy interesantes además del miso. Y además, personalmente, le da un sabor bastante rico, se toma normalmente en sopas, en caldos, ¿vale? A mí me gusta mucho el sabor. Otra familia de fermentados, ¿vale? Hortalizas fermentadas. Aquí tenemos el típico en Europa, que es el chucrut de Europa Central, el típico más en Asia, ¿vale? Que es el kimchi, que es a partir de otro tipo de col o del rábano. Entonces, el chucrut es algo que podemos encontrar de manera habitual en el súper o en las tiendas, ¿vale? Biológicas, se hace a partir de la col, fermentación láctica, mejora la biodisponibilidad de diferentes nutrientes como la vitamina C, 20 veces más concentrada y más fácil de absorber, y tiene aporte probiótico, ¿vale? Entonces el chucrut, acordaros que sí nos aporta cepas probióticas. Acordaros también que dentro del chucrut, a ver que se ha ido para adelante, dentro del chucrut, ¿vale? Al ser una verdura, ¿vale? O una hortaliza fermentada, es posible que si nos pasamos de fermentación, que suban esas aminas biógenas que comentábamos antes. Además de todo esto, posibles efectos positivos, ese efecto antioxidante, efectos antiinflamatorios y también disminución del colesterol. Ya veis que hay cosas que son muy comunes en todos los fermentados. Vale. ¿Qué pasa aquí? Perfecto. Aquí tendríamos la fermentación a partir de una fruta que es el albaricoque japonés, ¿vale? El umeboshi. Es curioso porque no se consume crudo porque tiene bastantes tóxicos, pero fermentado sí se consume y tiene un efecto muy interesante. Entonces, a partir de aquí, me parece especialmente interesante las personas que tengan o patología digestiva o trabajen con patología digestiva, porque se ha visto que tiene un efecto muy interesante a nivel anti-Helicobacter pylori, ¿vale? Y mejora sintomatología relacionada con gastritis o úlceras, ¿vale? En especial las generadas por estrés. Entonces, bueno, lo que veis en la imagen, ¿no? Como unos albaricoques chiquitines, tienen un sabor muy fuerte, ¿vale? Personalmente, esto ya es cuestión de paladar. No me parece que estén especialmente ricos, sí, pero tienen un efecto muy interesante a nivel de salud. El resto de efectos, pues un poco en la misma línea de lo que veíamos antes. Efecto antiinflamatorio, efecto antioxidante, ¿vale? Efectos antibacterianos, como veíamos en otros alimentos. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿vale? Un resumen, ¿sí? De diferentes alimentos desde los cuales podemos obtener fermentados. Hemos visto lácteos, hemos visto desde el té, hemos visto verduras, estamos viendo ahora, ¿vale? Una fruta desde la cual se puede obtener fermentados, y hemos visto también que hay fermentados derivados de las legumbres, como podría ser el miso, el tofu, el tempe, el natto, etcétera, etcétera. Muy bien, seguimos. Tenemos fermentados que no nos van a aportar probiótico, ¿vale? Pero sí nos va a aportar una mejora en determinados principios activos que tienen esos alimentos. Entonces, bueno, el pan y el pan de la masa madre. Como a casi todos nos gusta el pan, el día que comamos pan, pues veremos que no es lo mismo un pan industrial que un pan de masa madre. ¿La masa madre qué va a ser? Un fermentado. Entonces, en vez de utilizar compuestos químicos que se utilizan en general, ¿vale? Las levaduras químicas que se utilizan en el pan químico, si utilizamos el pan de masa madre, ya estamos utilizando de base un compuesto fermentado vivo, ¿vale? La masa madre se hace mezclando agua y un tipo de harina, que puede ser harina de trigo, harina de espelta, otro tipo de harina. Se va dejando que fermente y se va añadiendo más harina. De tal manera, del día 1 al día 6, lo que tenemos es un aumento de volumen de esa masa madre. Entonces, hemos dicho que en el proceso de fermentación van cambiando, hay una hidrólisis de determinadas sustancias, como pueden ser hidratos de carbono, como pueden ser proteínas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vemos? Que a partir de esos
de ese hongo unicelular que genera la fermentación de la masa madre, empieza a haber una degradación, por ejemplo, de algunos hidratos de carbono y de algunas proteínas, como podría ser la gliadina, ¿vale? Gente, seguramente una persona con una celiaquía potente normalmente no va a poder tomar ese pan, pero gente con sensibilidad al gluten, que es mi caso, yo tengo cierta sensibilidad al gluten, el pan de masa madre va a tener un menor efecto negativo sobre ese intestino, ¿vale? Además de todo eso, si hacemos el pan artesanal al método tradicional y mezclamos después la harina con la masa madre y dejamos una fermentación de entre 8 y 10 horas, va a haber un proceso fermentativo, con lo cual va a haber mayor degradación de algunos hidratos y de algunas proteínas, esa gliadina, ¿vale? Que puede ser un poquito puñetera para nuestro intestino. Entonces, lo que se ve, este es un estudio muy chulo, que lo que analizan es el efecto sobre la glucemia del pan de masa madre versus el pan normal, y se ve que el pan de masa madre tiene una carga glucémica menor que el pan, que no está hecho a partir de la masa madre. Con lo cual, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la absorción de los hidratos de carbono es menor, o que directamente tiene menos hidratos de carbono, con lo cual la subida de glucosa a nivel sanguíneo es menor cuando comemos un pan de masa madre artesanal, ¿vale? Que cuando comemos un pan que no está hecho de esta manera. Así que bueno, ya sabéis que en PNI no somos muy del pan, ¿vale? Pro pan, pero si nos vamos a comer un pan un día y podemos elegir un pan de masa madre, pues infinitamente mejor que un pan que no esté hecho a partir de la masa madre. Bien, un alimento muy interesante es el ajo negro. Entonces, dentro del ajo, en general, tenemos varios principios activos, nos interesa mucho la alicina, ¿vale? Hay otros como el ajoene o otras aliinas, y lo que se ve es que cuando hay un proceso de fermentación, que esto puede pasar también cuando dejamos, no por fermentación, pero sí el proceso de aumento de la alicina, cuando dejamos macerando un ajo, ¿vale? Es que hay una enzima que se llama aliinasa, que va generando un aumento de las cantidades de alicina. Entonces, durante la maceración o durante la fermentación, aumenta la actividad de esa aliinasa y va aumentando progresivamente la cantidad de alicina, con lo cual podemos multiplicar por 2, por 3, hasta por 8 la cantidad de alicina que hay en un ajo normal, fresco, en comparación con un ajo negro. La alicina, ya sabéis que el ajo tiene unos efectos reguladores de la tensión arterial, es un antibiótico natural, es un sensibilizador del receptor de insulina, etcétera, etcétera. Tiene unos beneficios muy amplios el ajo. Si lo comemos, ¿vale? Fermentado, ajo negro, esos beneficios se multiplican, ¿vale? Entonces es muy interesante. Luego ya cada uno también, a mí personalmente sí me gusta el ajo negro, tiene un sabor como a regaliz, ¿vale? Para mí está bastante rico. Y luego, de especial interés también es la creación de nuevos productos fermentados a partir de plantas, ¿sí? Que sabemos que tienen un efecto potencial grande para nuestro organismo, ¿sí? Y aquí encontraríamos una línea de productos en la cual Sura es pionero, como puede ser la remolacha fermentada, la maca fermentada, el jengibre fermentado, la cúrcuma, el comino negro o el Fermentactive Greens, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, cúrcuma fermentada. Sabemos que la absorción de la cúrcuma es difícil, ¿vale? Por eso normalmente en los extractos o se mezcla con pimienta, o se utilizan sistemas de absorción patentados de cúrcuma que hace que la absorción y la biodisponibilidad mejore. Lo que se ve es que cuando se fermenta la cúrcuma, ¿vale? Con diferentes microorganismos, la biodisponibilidad aumenta, ¿vale? También aumentan, fijaros, la cantidad de curcuminoides. Cuantitativamente aumenta, ¿vale? Y la variedad se ha visto que podemos encontrar cualitativamente hasta 62 nuevos compuestos de curcuminoides, con lo cual el potencial efecto terapéutico de la cúrcuma aumenta cuando la fermentamos, y podemos utilizar un poquito de cúrcuma diario mezclado. Tiene sabor potente, bueno, la cúrcuma sabe potente, mezclado con caldos, con sopas, en puré y demás, ¿vale? Un poquito de cúrcuma a diario nos puede aportar ese efecto saludable en nuestro organismo, ¿vale? Entonces, fijaros, por ejemplo, este estudio, que es muy interesante, en el cual grupo de control,
aquí lo que se hace es una exposición, ¿vale? Esto es in vitro, ¿vale? A lipopolisacáridos y el efecto proinflamatorio que genera esa exposición a lipopolisacáridos, y luego lo que se da es exposición a lipopolisacáridos sin cúrcuma, con una cúrcuma normal en extracto y con una cúrcuma fermentada. Entonces lo que vemos es que el efecto beneficioso de la cúrcuma regula el sistema inmune y la reactividad inflamatoria del sistema inmune disminuye más, ¿vale?, cuando damos cúrcuma fermentada. Entonces esa cúrcuma fermentada, el efecto terapéutico que tiene, aumenta. Lo mismo pasa con ¿qué? Por ejemplo, con el jengibre. El jengibre es uno de esos alimentos que tiene un espectro, ¿vale?, de potencial terapéutico muy amplio. Desde que es un antibiótico, mejora, ¿vale?, el vaciado gástrico, tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto sensibilizador del receptor de insulina, ¿vale? Tiene una serie de efectos potenciales, ¿vale?, para nuestro organismo muy amplio, y lo que vemos es que cuando fermentamos también mejora el efecto terapéutico. Aumenta la biodisponibilidad, aumenta el efecto antiinflamatorio, antioxidante o antimicrobiano. Por ejemplo, el jengibre, efecto muy interesante en personas con dispepsia funcional. Esas malas digestiones, ¿sí? Ya sabéis que en la cocina japonesa se utiliza el jengibre macerado, ¿vale? Seguramente en esa maceración aumentan también los compuestos positivos para el organismo, ¿sí? Y aquí lo podemos utilizar fermentado, ¿vale? Otra vía interesante de consumir un alimento funcional. Remolacha fermentada. Los principios activos, la betalaína, la batacianina, betanina y, interesante, para quien lo use a nivel deportivo, los nitratos. Los nitratos sabemos, hay quien consume, ¿vale? O los shots, ¿vale?, que están en formato de ampolla para mejorar sobre todo la explosividad en el rendimiento deportivo, y hay que beber zumo de remolacha, ¿vale?, para aportar más nitratos al organismo. Lo que vemos es que la remolacha tiene bastante antioxidantes, y el hecho de fermentarla mejora el número de antioxidantes, los compuestos fenólicos y los flavonoides, y aumenta la inducción de apoptosis por ese efecto antioxidante que tiene, ¿vale? Entonces, otra vía puede ser el uso de remolacha fermentada. Y para terminar, uno que a mí me gusta especialmente, que es el Active Greens, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros, 29 vegetales fermentados. Entonces, solo con coger el brócoli, el kale, que son dos de los vegetales con mayor, ¿vale?, densidad de micronutrientes que encontramos en todo en el reino vegetal, ¿vale? Los micronutrientes, polifenoles y demás que nos aporta los frutos rojos, la grosella, los arándanos, la granada, ¿vale?, la clorela, la espirulina, ¿sí? Entonces vamos a tener un compuesto que, fijaros la cantidad de nutrientes que nos va a aportar en ese proceso de fermentación, ¿vale? Entonces, otro, ¿vale?, podríamos decir suplemento o alimento funcional que, consumido en pequeñas cantidades diarias, ¿vale?, en combinación con el puré va muy bien. Quien se haga batidos verdes, ¿vale?, con brócoli, con tal, puede echar una cucharada y funciona muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí tenemos, ¿sí? ¿Cómo vamos de hora? Vale, casi una hora, pero da igual, ¿sí? Vamos a hacer 10 minutitos de preguntas. Ahora sí. Vale, pregunta Luz, contraindicaciones del consumo de fermentados. En general, si no hay intolerancias específicas con los fermentados, quitando el tema de las aminas que se puedan generar en el proceso de fermentación, no hay contraindicaciones concretas, ¿vale? Tendríamos que ver en personas concretas, imagínate una intolerancia a la lactosa, la caseína, problemas de ese tipo con el kéfir y demás, ¿vale?, que van a tener menos, pero podría ser que algunas personas de reactividad, pero no hay mucha contraindicación, ¿vale? Venga, más preguntas. Ahora podéis preguntar. ¿Se pueden conseguir estos en Estados Unidos? Pues no lo sé. En Canadá seguro, ¿vale? Porque esta marca, la matriz, está en Canadá. No sé si en Estados Unidos, por ahí hay comerciales de Sura, os pueden decir. En las embarazadas, en principio no hay problema en las embarazadas, ¿vale? Consumo de fermentados, ¿sí? Vale. ¿Cuáles productos recomiendas para una paciente de 78 años que inició quimioterapia? No hay respuestas sencillas a procesos complejos, ¿vale? Pero a nivel de quimioterapia, en general, todos van a aportar un efecto antioxidante
importante. Pero, Ana Karina, lo siento, pero no te puedo responder a una pregunta tan específica y menos en una persona que está en un proceso de quimioterapia, ¿vale? Pero ya ves que en general todos tienen un efecto interesante a nivel de antioxidación y demás. Kéfir y kombucha son aptos para niños y embarazadas. El kéfir, en principio, no habría ningún problema. Yo no he visto ninguna contraindicación de kéfir. Sería muy similar al yogur, ¿vale? Y en niños, evidentemente, no hay ningún problema. Otra cosa es que les guste, porque el kéfir en concreto tiene un sabor más agrio que el yogur, pero le puedes echar un poquito de esto, de miel. Y el té kombucha, té negro que tiene teína, pero en general si es té verde, un poquito en niños no habría problema y en embarazadas el riesgo que pueda tener un poquito de teína. Vale, Marta, ¿cómo veo el consumo? ¿El consumo de qué, Marta? ¿Cómo veo el consumo? No sé a qué consumo te refieres, ¿vale? ¿Qué fermentados se pueden introducir en la dieta FODMAP y cómo? ¿Cómo? Directamente. ¿Qué tipo de fermentados? Cuidado con la dieta FODMAP. No el problema de la dieta FODMAP, ¿vale? En la dieta FODMAP se eliminan casi todos los quesos, ¿vale? Quitando el queso fresco y habría que testar, ¿sí? Si el kéfir le da reactividad o no. Y el resto de fermentados, ¿por qué? La col estaría eliminada de la dieta FODMAP, seguro. No creo que habría mucho problema con el miso. De hecho, yo tengo pacientes que les va bien la dieta FODMAP y el miso les aporta un extra interesante a nivel de bienestar digestivo, ¿vale? En principio, el miso si deriva del arroz, ¿vale? No habría problema. Si deriva de la soja, los galactoligosacáridos, podría ser que le den un poquito de reactividad, pero al estar fermentados son mucho más digeribles, ¿vale? Entonces, en dieta FODMAP tendría cuidado con el kéfir y el yogur, cuidado, puede ser que lo dijeran bien, y tendría mucho cuidado con la cantidad de probióticos que metes, porque en una persona que necesita dieta FODMAP tiene un desequilibrio bacteriano a nivel de la microbiota importante. Entonces, cuidado, ¿vale? Ajo negro, no habría problema. Y los fermentados estos últimos que estábamos comentando que no tienen probiótico, no creo que habría mucho problema. Mucho beneficio en la dieta FODMAP, por ejemplo, de la cúrcuma fermentada, ¿vale? Los fermentados acidifican el pH, esto no es contradictorio con la alcalinización, es que para mí el tema de la alcalinización tiene cierto punto de mitología. ¿Tú qué quieres alcalinizar? Hay partes de nuestro sistema digestivo que sí o sí tienen que ser ácidas, ¿vale, Noemí? Podríamos debatir sobre el tema de la alcalinización, qué se busca y dónde tiene que ser alcalino. Hay zonas de nuestro intestino que tienen que ser alcalinas, ácidas, ¿vale? La vagina necesita un pH ácido y como lo alcalines, tienes colonización de bacterias patógenas. Entonces, el tema de la alcalinidad, ¿sí? Hay que coger un poco con pinzas eso. El kéfir puede mejorar enfermedades autoinmunes como el lupus, Alain o Alan. No te puedo decir tanto, ¿vale? El kéfir tiene un efecto probiótico, puede mejorar el intestino, ciertos parámetros del intestino, y eso podría tener un efecto beneficioso, pero creer que tomando kéfir se te va a quitar el lupus es un poco, es pecar de optimismo, ¿vale? Estamos hablando de patologías autoinmunes que tienen un montón de mecanismos de acción y un montón de componentes. Sería un elemento más a tener en cuenta. El kéfir de agua, ¿dónde se puede comprar y cómo se fermenta? Se fermenta con agua, hongo de kéfir, que es diferente al de la leche, y azúcar, ¿vale? Necesitas un hidrato para fermentar y puedes comprar, yo he visto kéfir de agua, he visto en muchos supermercados, ¿vale? Gracias por la info, este vídeo queda grabado, sí, y lo subiremos tanto en Healthy como en Sura Vitasan. Los intolerantes a la fructosa pueden conseguir estos fermentados en polvo. No creo que haya problema con el jengibre, no creo que haya problema con el comino, no creo que haya problema con la cúrcuma. La remolacha podríamos dudar más, pero habría que ver más la composición específica y con el Active Greens, en principio la cantidad de fructosa puede ser un poquito, pero no mucho, ¿vale? ¿Sabes si rompe el ayuno intermitente el té kombucha? El té kombucha va a tener muy poquito, muy poquito azúcar derivado, residual, ¿vale? Kéfir de leche y agua tiene los mismos beneficios. Está más estudiado el de la leche. No te puedo decir con el agua si tienen los mismos. Personas con cantidades que están bien indicados o no. Sí, están bien indicados, ¿vale? ¿El kéfir rompe el ayuno? ¿Qué os pasa con el ayuno? Come kéfir, ¿vale? Cuando comas y ya está, si tienes miedo del ayuno, ¿vale? El kéfir al final depende de la cantidad que comas, tiene algo de proteína, entonces podría ser que rompa el ayuno, pero no soy especialista en ruptura de ayuno intermitente, ¿vale? En personas con problemas de histamina, normalmente con el kéfir no vas a tener problema, ¿vale? Cuidado con las hortalizas
o las verduras fermentadas, kimchi y chucrut, ¿vale? ¿Se puede tomar kombucha mientras se está tomando antibióticos? Sí, ¿por qué no? El problema va a estar que el efecto probiótico, ¿vale? A los antibióticos, hasta donde yo sé, solo hay dos cepas que aguantan bien el antibiótico, que son el Saccharomyces boulardii y el Helveticus, creo que era. El Saccharomyces boulardii y otra, ¿vale? No sé si era el Helveticus o, ¿vale? O el Bifidobacterium longum, hay otra. El resto, el antibiótico lo va a barrer. Lo que puedes hacer es toma té kombucha si haces una toma de antibióticos separado del antibiótico. Por aquí dicen que sí, que el kéfir rompe el ayuno. Pues nada, los que hagáis ayuno intermitente, no toméis kéfir separado de las comidas. Diabetes y kombucha, en principio sí, no hay ningún problema. La cantidad de azúcar es mínima y no te vas a beber 1 litro de kombucha, bebes un vasito, ¿vale? Me refería al consumo, por ejemplo, de kéfir casero en embarazadas. Si lo fermentas un día, no debería haber mucho problema, ¿vale? Pero en embarazadas, siempre cuidado. Yo no me hago responsable, ¿vale? Con hipotiroidismo y fermentados de soja, uh, por si acaso no, y ya está, Yolanda. Si estás pensando en miso, tómate un miso derivado del arroz o de la cebada, ¿vale? O de la cebada y de la cebada seguro y no sé si de centeno, por si acaso, ¿vale? ¿Se puede hacer yogur clásico natural en casa con yogur de kéfir, leche de kéfir? No lo sé. Vale, Miguel Ángel, muchas gracias. Sí, estará disponible, sí. ¿Te sobrevivió la kombucha asturiana? No, David, no sobrevivió. No. David en un curso nos regaló a todos hongo. No sobrevivió, lo he intentado 3 veces. Imposible, se me muere siempre. ¿Vale? Así como el kéfir siempre lo hago yo, pero la kombucha no. ¿Vale? Marian, muchas gracias a ti. ¿Qué opino del kéfir envasado? Pues suele tener menos, es probiótico, pero suele tener menos cantidad de probióticos, ¿vale? Por el proceso de fermentación. Vale, Rhamnosus. Eso es, Rhamnosus, gracias Fernando, es el que aguanta el antibiótico, ¿vale? El Rhamnosus y el Saccharomyces boulardii. Vale, ok, gracias. Arroz y cebada solo en hipertiroidismo, resto no. Si quieres quitar de las legumbres, pues sí, quítatelo, pero la cantidad de legumbres es mínima, no echas 1 kilo de miso, ¿eh? Es un poquito de miso. Y el miso sin pasteurizar, sí, sin pasteurizar, si no te cargas el efecto probiótico. Marca kéfir envasado bueno, no sabría decirte, son soles, ¿vale? No sabría decirte. Yo es que como lo hago en casa, si no suelo comprar, hay uno, pero es que no tengo elementos objetivos para decirte que este uno sea mejor que otros, ¿vale? Hay uno como muy chulo por el packaging y tal, que es un kéfir, ¿cómo se llama la marca? Pastoret se llama, ¿vale? Vale. Josefín, gracias. ¿Leche sin lactosa se puede fermentar con el kéfir? Buena pregunta, Ramón. No lo sé, pero en principio la fermentación es a partir de la lactosa, que es un disacárido. Entonces, no lo sé, pero te diría que igual no, igual tienes que echarle azúcar, ¿vale? Ese es el que compras, son soles. Pues muy bien, ¿vale? Fenomenal. Pero no sé, es que tiene lo que hace el packaging, ¿no? Que tú lo miras, sí, tiene pinta como, hostia, este parece mucho más artesanal que el de Mercadona, ¿no? Pero no sabría decirte, ¿vale? Marketing, total. Gracias a ti, David, me alegro. Bueno, fenomenal. Izaskun, vale, gracias, me alegro que te haya gustado la explicación, ¿sí? Cantero de Letour, viene de cristal y hay de cabra y oveja. Fenomenal, Marta, muchas gracias. A ver, la calidad normalmente, los que vienen en cristal mejor, si es biológico mejor, etcétera, etcétera. ¿Vale? No sé, Wendy, no he fermentado chucrut en mi vida, no te lo puedo decir, ¿vale? Gracias a ti, Andreya, son soles, ¿vale? Fenomenal. Bernardita, muchas gracias a ti. ¿Se queda grabado? Sí, se va a quedar grabado, lo subiremos a nuestras webs, ¿vale? No sé, lo de la leche sin lactosa, chicos, no os puedo contestar, no lo sé, ¿vale? Gracias a ti, Ana. Lo dice, mira, Belén lo confirma, ¿vale? Belén es médico. No se puede hacer leche de kéfir con leche sin lactosa, pero va a haber mucha degradación de la lactosa, tranquilos, ¿vale? Gracias a ti, Coral. Gracias, María. ¿Vale? Vale. El kéfir de cantero de Letour. Me lo apunto, ¿vale? Kumis versus kéfir. No he leído estudios sobre el kumis, ¿vale? No te puedo decir. Gracias, Belén. Gracias, María. Gracias a ti, Elena. Gracias, Begoña.
¿vale? Muchas gracias. Yo hago el kefir con leche de oveja o de cabra, a veces también, ¿vale? Pero con bebida de avena necesitas otro hongo, ¿eh? Vale. ¿Dónde encuentro kombucha? No lo encuentro. Kombucha, en cualquier tienda bio, encuentras kombucha, incluso en grandes superficies encuentras kombucha. No tienes problema, no es difícil de encontrar, ¿vale? Gracias a ti, Natalia. Muy bien, Lara. La mejor harina, no sabría decirte. No, es que depende de lo que busques. Si buscas sabor, buscas que tenga menos gluten. Si buscas que tenga menos gluten, una harina de espelta, una harina de cebada, de centeno, ¿vale? Tienen menos gluten, ¿vale? Vale, gracias a ti, Jorge. Me alegro que te haya gustado. Pregunta, chicos, ¿los fermentadores de Sura están liofilizados? ¿Alguien sabría decir de los que estáis por ahí comerciales? Vale, para la masa madre se puede utilizar cualquier harina, ¿eh? No necesitas una específica. ¿Mm? Vale, a ver si... Sí, se puede hacer masa madre con harina de arroz, harina de maíz, harina de trigo sarraceno, sí, sin problema. Vale, gracias, sí que se me olvida el comentario del kéfir. ¿Qué comentario exactamente, Elena? No sé Elena, no sé de qué comentario me hablas concretamente, ¿vale? Has dicho comentario del kéfir, pero no sé de cuál me estás hablando. Vale, pues bueno, muchas gracias a todos y a todas, ¿vale? Gracias por haberos conectado, me alegro mucho de que os haya gustado la presentación y nada, el mes que viene nos veremos en otra, ¿vale? Que mes a mes solemos hacer. A ver, ¿qué estaban poniendo? Vale, vale, gracias a ti, Elena. Muy bien. Vale, gracias Isabel, gracias a ti Pachi. Eres súper apañado, ¿vale? Gracias, Ramón. Vale, sí, suelo dar mucha información condensada, ¿vale? Muy bien. Bueno, chicas, chicos, alguna charla sobre la glucosa, ¿vale? Tomamos nota, ¿vale? Muy bien. Gracias, Fátima. Muy bien. Fenomenal. Muy bien.